Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Carlos Salazar, soy estudiante del Instituto Tecnológico Rumiñahui. En esta ocasión vamos a hacer una práctica, la cual consiste en hacer un análisis de la capacidad del estudiante para aplicar fundamentos teóricos en la simulación de un sistema de generación distribuida. Bueno, para lo cual esta práctica ha sido bastante extensa, entonces bastante larga. Entonces yo le he resumido, le he hecho un resumen de lo que prácticamente se va a ver en esta noche. Entonces, para lo cual vamos a utilizar el programa DigSilent, con el cual lo tengo yo acá, en el cual vamos a desarrollar nuestra práctica. Entonces, nosotros tenemos aquí, ¿qué es lo que nos dice? ¿O qué vamos a hacer la modelación? Vamos a hacer la fase de modelado, vamos a hacer la fase determinística por escenario, vamos a hacer análisis de sensibilidad y la fase de mitigación. Dentro de esto vamos a utilizar, en este programa DigSilent, vamos a utilizar la red de media tensión y vamos a utilizar unos 10 transformadores, ¿sí? De los cuales les voy a mostrar aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que nos pide de aquí? Entonces, según los datos, o los datos que nos pide de aquí, es decir, nos dice que corramos un flujo en el DigSilent como en este caso como carga base, para ver cuánto de esto en este momento tenemos de potencia, de voltajes por unidad, cómo está en este momento el circuito, que lo vamos a desarrollar. Entonces, como les dije, mi práctica se va a desarrollar, de hecho, desde este guión, en 5 fases del análisis. El caso base, que es el flujo de carga sin generación distribuida, el método determinístico, factor limitante, análisis de ubicación y propuesta de mejora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En cada transformador que tenemos aquí, como ustedes pueden ver, ¿sí? En el programa DigSilent, nosotros vamos a darle un pequeño flujo. ¿De dónde le vamos a dar en el pequeño flujo? Es dándole aquí, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿sí?, cómo nos salen los datos o valores en este caso, tenemos un transformador de 75 kVA, ¿sí?, en todo este ramal. Vamos a hacer un poquito más pequeñito y tenemos varias cargas. Entonces, cada uno de estos transformadores lo vamos a coger, son los datos base para hacer vuelta el análisis del hosting capacity. Entonces, de cada transformador, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y vamos a coger, como ustedes ven aquí, lo vamos a coger todos los datos del transformador 1, transformador 2, transformador 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces, esto va a ser mi carga base para ver cómo está el sistema, para luego analizar el hosting capacity. ¿Sí? Entonces, continuando con la guía, vamos a ver el sistema y sus límites operativos. Ahora, en este caso, vamos a ver cómo se quedó o cómo nos dieron los datos, en este caso solamente tomados como carga base. Dice que de los 10 transformadores de distribución del sistema de varas con 2 ramales por transformador, escenario de carga mínima, el sistema de más vulnerable o sobretensión o flujo inverso, y generación distribuida inyectada de forma interactiva al 30%. Entonces ahí después vamos a ver a cargar al 30, 60 y 100%. Dentro de los límites operativos que nos salió en este análisis que sacamos del programa DigSilent, nos dice que tenemos una tensión de 0.95 a 1.5 por unidad. Tenemos el térmico, que es la cargabilidad de menor a mayor o igual a 100%, y el flujo inverso de mayor o menor a 60% de capacidad por cada transformador. Entonces, continuando con esto, ahora, perdón, para aplicar el método determinístico, vamos a utilizar el peor escenario de cada transformador. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es inyectar generación distribuida
de forma interactiva, primero 30%, luego 60% y finalizamos con 100%. De la misma manera, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? En cada transformador, de la misma manera, lo que nosotros vamos a hacer es, a este transformador de 75 kVA, que es lo que tenemos aquí, lo vamos a le vamos a llenar a un escenario de 30%, que esto me da un 18 kilovatios. Después lo vamos a llevar a un 60%, que es aproximadamente, o mejor dicho, un 36 kilovatios, y lo vamos a llevar al 100% a 60 kilovatios. De la misma manera, entonces, estos los datos los ponemos aquí dentro del programa D-Silent y tomamos nuevamente todo, otra vez corremos nuevamente un flujo, ¿sí?, de cada transformador para ver cómo ahorita comenzó a moverse con al 30%, al 60% y al 100%. Entonces, continuando con mi presentación, entonces, ¿qué es lo que utilizamos con el caso base? Flujo de carga sin generación. Se ejecutó un flujo de carga sin generación distribuida en condiciones de carga mínima para establecer la referencia de voltajes y cargabilidad de cada transformador, ¿sí? Eso es lo que hicimos acá en el programa Design. En este caso, el caso base en el punto de partida para todo el análisis posterior, cualquier violación adicional detectada en los siguientes pasos se compara en el estado inicial. Entonces nos reflejó más o menos aproximadamente un 59% de cargabilidad de promedio y el valor por unidad nos salió de 0.88 a 0.93. ¿Cuál fue este hallazgo clave? El voltaje mínimo ya está por debajo del límite ANSI de 0.95 por unidad. Incluso sin ninguna generación distribuida instalada, es un problema ya estructural persistente del alimentador, no causado por la generación distribuida. Entonces, una vez que hicimos la corrida de flujo ya para medir vuelta al 30, y 60 y 100%, que es lo que estamos aquí, vamos a medir. ¿Qué es lo que nos arrojó? Nos dice que tenemos una cargabilidad no baja más de la generación distribuida, ¿sí? En el 30% con generación distribuida tenemos más o menos un 104%. Con 60% tenemos 152%. Con el 100% tenemos un 217%. El sistema no soporta ni el 30% de penetración sin valor, el límite sin valor, el valor térmico, que es lo que estamos viendo aquí rápidamente en las gráficas, ¿no? Entonces llegamos a aumentar los valores de 0.88, 0.87, 0.85 PU por unidad. Aquí tenemos vuelta el perfil del voltaje en el alimentador, cómo se comportó con la generación distribuida. Entonces, ¿qué nos dice? Que el voltaje mínimo del sistema está en 0.88, que les dije, 0.87, 0.85, 0.83 por unidad. Queda por debajo del límite ANSI del 0.95. En todos los escenarios, incluso en el caso base de penetración no causado por la generación distribuida, ¿sí? Entonces, miren, igual vamos a ver con la capacidad de alojamiento del hosting capacity por nodo. Entonces, ¿qué nos arrojó aquí? Que tenemos de un 16.1 a 17.9 kilovoltios. Este rango del hosting capacity real por nodo a 27-30% del bloque de 60 kilovatios, que es lo que le metimos acá en el sistema del design para hacer la corrida. Entonces, ¿qué nos arrojó? Que en el transformador del 9 y 10, los más reactivos fue más o menos aproximadamente 16.1 kilovatios. En el transformador 6, mayor margen de relativo es igual a 17.9 kilovatios. El primer paso metodológico al 30% ya excede la capacidad real de cada de los nodos.
Entonces básicamente no podemos darle más carga al transformador o meterle más carga al transformador, porque prácticamente ya lo estaríamos, se puede decir, ya sobredimensionando este transformador. Entonces, como ustedes ven, tenemos aquí un método determinístico por escenario, por carga mínima, dependiendo de los transformadores como lo hemos llevado. En este caso, la conclusión que hemos llegado, bajo el criterio de la carga mínima, el sistema no soporta ni siquiera el 30% como lo habíamos indicado. Sin violar el límite térmico de los transformadores al 100%. El 100% de penetración generaría sobrecargas superiores al doble de la capacidad nominal del transformador, que es lo que estamos diciendo en este momento. Aquí lo que tenemos es el incremento escalonado de la generación distribuida por nodo. En este caso, por cada transformador que hicimos el flujo de la corrida de flujo. Entonces, ¿qué es lo que identificamos aquí? El factor limitante. ¿Qué fenómeno alcanza primero el límite? ¿Voltaje o capacidad térmica? Es una pregunta que nos hicimos. En este caso fue el alimentador ural largo. El límite suele ser el voltaje, la caída acumulada a lo largo de una línea extensa dormida. Zona urbana. El límite suele ser la capacidad térmica de cables, transformadores, como en este caso de estudio. Entonces, miren, como está aquí ya cómo se comporta en este caso ya los transformadores más restrictivo y más tolerante. Tenemos, como les digo, aquí ya cómo se comportó la capacidad de alojamiento en cada transformador, dependiendo de en este caso subió un poquito los kilovatios, mientras se iba incrementando ¿cómo se llama? La capacidad de 30, 60 a 100%. En este caso, ¿qué conclusiones hemos sacado sobre este particular? Que el límite que se viola es primero el térmico de sobrecarga, no la sobretensión. La violación de sobretensión, que sí por debajo del voltaje de 0.95, es preexistente en el caso base. Y todos los nodos violan el límite térmico, muy debajo por el primer paso de metodología al 30%, como ya lo dijimos. Entonces, ¿cómo encontramos aquí la cargabilidad versus el voltaje en el mismo eje, como ya lo habíamos indicado? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el alimentador? Es el límite térmico en los 10 nodos que hicimos en este caso de los transformadores. Entonces, ¿qué encontramos? Térmico, inducido por la generación distribuida más generación más flujo inverso. Voltaje, violación persistente no causada por la generación distribuida, y el patrón típico de una zona urbana cercana a la rural. Eso es lo que encontramos. Entonces, ahora vamos a hacer un análisis. Es aquí lo que encontramos de vuelta el factor limitante, ¿no? Por cada nodo, en este caso por cada transformador. ¿Sí? Entonces, que prácticamente lo que ya vimos en la diapositiva anterior es sobre la cargabilidad térmica sobre el voltaje mínimo. Ahora, dentro de esta vamos a ver la ubicación y vamos a hacer un análisis de inicio, medio y fin. Entonces aquí lo que hacemos en el programa Design, ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. En la red de media tensión, nosotros lo que vamos a hacer es ponerle mejor dicho, generación distribuida en el punto medio, que nos dice aquí, mejor en el inicio, en el punto medio y en el fin de este ramal de media tensión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces, de la misma manera, aquí lo que vamos a poner es una generación distribuida en este punto, como ustedes ya podrán ver aquí. Ya tenemos aquí nuestra carga y lo que vamos a hacer es coger los datos, ¿sí?, de esta red para ver y analizar qué es lo que está pasando en ese punto. Entonces aquí lo que pusimos es en el inicio, dice que tenemos a 3 kilómetros, en este caso vamos a hacer por la ubicación, ¿no?
el medio está a 5.2 kilómetros y el fin está a 8 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aquí lo que vamos a hacer es la severidad de la sobrecarga que crece con la distancia. Vamos a hacer una curva de capas, cargabilidad, base y distancia. Entonces, de acuerdo a lo que hicimos en el programa DeSalem, vamos a representar lo siguiente. Entonces, la carga base, igual, como le dije, una vez corrido el flujo, tomamos todos los datos de este punto cuando estaba sin la generación distribuida, primero solo con carga base. ¿Qué es lo que nos dice? En el inicio 3 kilómetros más de 63 puntos sobre el límite. El medio 5.2 kilómetros más de 110 puntos. Y el fin 8 kilómetros más de 118 puntos. Los 3 puntos ya violaron el límite térmico incluso antes de sumar la generación distribuida a prueba, ¿sí? Entonces eso es lo que nos pasó. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, como les dije, tomamos los puntos en el inicio y tomamos todos los puntos de la red que tenemos acá en el programa Design. Solo la red de media tensión en todos los 10 transformadores que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, cojamos ese punto, así mismo, cogemos el punto medio, le ponemos a 2 megavatios, la carga, bueno, yo le tomé como referencia ponerle como 2 megavatios, 5 megavatios, y para hacer el análisis, para ir así la comparación. De la misma manera, en el punto medio también le puse unos 2 megavatios, 5 megavatios, y ahí tomé toda la data de la red de media tensión. Igual, de la misma manera, para el punto final de la carga le puse el 2, en este caso que fue acá abajo casi en el final de por acá, que está en el transformador C9. Le tomé así mismo de 2 megavatios y 5 megavatios para poder hacer la comparación. Entonces, ¿qué es lo que nos resultó? Tenemos todos estos datos de aquí que lo vamos a analizar. Entonces, ¿qué me salió? Dice, tabla con lo que sí se puede sostener con sus datos. Tenemos a 3 kilómetros el bus de CT1, tenemos una cargabilidad de 163.19%. En el punto medio tenemos 200.9,90 y en el final 218.5. Pero el exceso de sobre límite tenemos en el 103.2, 109 puntos y 118. El límite que viola aquí es la variación térmica más que todo. Y eso es lo que sacamos de aquí en esta gráfica de aquí, lo que le sacamos. Como ya vimos, esta es la cargabilidad, la base y la distancia eléctrica. Ahora, bueno, aquí tenemos el nivel de subestación, mucho margen disponible, ¿no? Con la carga base a 2 megavatios y 5 megavatios. En este caso yo le hice con esas cargas de potencia. Ahora, según esto, o con el análisis que se ha hecho, ¿cuál es la propuesta de mejora? Entonces, por el control de reactivos no basta, dice. Absorber reactivos para bajar el voltaje o aumentar la potencia aparente. Y la cargabilidad se mide en kiloamperios. En un sistema térmicamente limitado, esto puede empeorar el problema en vez de mejorarlo. Entonces, es lo mismo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué dice? Almacenamiento de efecto real confirmado en el CT, que es lo que vimos en la gráfica del design. Entonces, ¿qué dice? 0 kilovatios batería cuando ya le puse una carga de generación distribuida. 15 kilovatios de la batería, 178.04%. Con solo 15 kilovatios absorbidos, la cargabilidad del CT9 bajó 40.9 puntos porcentuales. El hosting capacity estimado con baterías de 43.7 kilovatios versus 55.7 kilovatios estimado analíticamente sin simular, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho justamente poniéndole la generación distribuida, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro análisis del cual ya lo estamos haciendo.
Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar o cómo funciona esto del hosting capacity? Entonces, ya les voy a decir en este caso el gráfico que tenemos acá. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos nosotros, cuando utilizamos la batería, entonces en el transformador 1, 6, 7, 8, 9, la potencia actual dice 85.5, 103.8, 102.55, sí, esos son los kilovatios que nos midieron ahí. Entonces, con la cargabilidad mínima para volver a 100%, tenemos 32.9 kilovatios, 59.4 y el resto de datos que tenemos aquí. Entonces, ¿qué nos dice? Con la batería conectada en el bus 16, que es del lado de media tensión, el CT9, el mismo bus donde CT9 entrega su potencia hacia arriba, no donde CT9 recibe desde hacia abajo. La generación de sobrecarga viene del lado de baja tensión, el icono naranja debajo del transformador, ahí está la fuente, empuja 102.57 kilovatios hacia arriba. Bueno, eso es prácticamente unos datos técnicos que nos salieron como complementarios a este análisis que se hizo en el hosting capacity. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué nos dijo? Lo que confirma que estos datos reales son: la base sin batería, 0 kilovatios, cargabilidad 218.9, con batería conectada correctamente, 15 kilovatios, 178 puntos, mejora reales, es lo que mejoramos nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, aquí le vemos un efecto real con la batería sobre la cargabilidad. Y aquí vemos una gráfica de los estados, cómo quedó el transformador CT8, el 9 y en este caso los dos, básicamente. Entonces, ¿cómo podemos decir qué tipo de conclusiones podemos decir sobre esto? Ahora, sobre esta gráfica, lo que podemos decir es que el hosting capacity siempre va a estar en función en este caso en función del día, porque estos son puntos representativos, ¿no? Entonces lo normal es que esto le coja los días así. Entonces, ¿cuál es el hosting capacity? Me dice aquí, no se cruza en una sola vez, se cruza de forma repetida e intermitente durante el día. Es claro técnico acelerado de envejecimiento de los transformadores, ese ciclado, que está haciéndose. Y la batería no solo eleva el hosting capacity, amortigua la variabilidad misma. Entonces, esto es lo que hace en una hora, ¿sí? Esta es la parte de lo que hace este gráfico. Bueno, y como conclusiones generales de todo este trabajo que se hizo, dice: térmico no voltaje. El factor limitante real del almacenamiento es la cargabilidad de los transformadores, no la tensión. El hosting capacity muy bajo, de 16.1 a 17.9 kilovatios por nodo, por debajo del primer paso metodológico al 30%, de 18 kilovatios. Empeora con la distancia. La severidad de la violación aumenta al inicio y al final del alimentador, que básicamente es lo que le afecta. Y la batería sí funciona. Entonces, bien ubicado, el lado de baja tensión, se reduce la cargabilidad de forma medible y real. De todas maneras, aquí está, como les dije, el gráfico que nos indica cómo quedó realmente el hosting, en este caso de este análisis de este hosting capacity. Eso es básicamente lo que le puedo decir sobre esta práctica o sobre esta práctica que se realizó. Muy amable, muchas gracias.